Bueno, entonces vamos a ver, bueno, el tema, lo estoy aprovechando, el tema de que lo tengo en diapositivas para urología, pero es lo mismo, ¿no? Que vamos a ver los laboratorios de la parte urológica, que son los exámenes de orina, y obviamente me voy a saltar la parte de exámenes de sangre para urología, que eso no nos interesa ahorita, ¿no? Solo nos interesa más que todo el examen general de orina y el cultivo de orina, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el examen general de orina. El examen general de orina que nos interesa, primero se divide en tres partes, ¿no? Viene en tres partes, arriba viene el nombre del paciente, los datos de filiación, y después se divide en una parte que es el examen físico, el examen macroscópico, que es lo que evalúan a simple vista, como esta es muestra de orina. Segundo, el estudio bioquímico, en el cual van a ir a determinar diferentes sustancias que hay dentro de la orina, cuánto están normales, ausentes, elevadas, bajas, depende, ¿no? Y por último, se hace un procesamiento de esta orina, se la pone en una centrifugadora y queda un sedimento al fondo, ¿no? Y ese sedimento se toma una muestra, se pone en el microscopio y se va a hacer el examen microscópico del sedimento urinario. Entonces, en todo eso consta el examen general de orina, ¿no? Vamos uno por uno. Primero al examen físico, ¿no? Vamos a ver el color y la transparencia. Como hemos visto en esta imagen, vemos el colorcito cómo está. Y transparencia quiere decir qué tanto podemos ver a través de esta muestra de orina. Si podríamos ver, por ejemplo, el frasco que está detrás, el frasco de estos reactivos atrás, en ese caso está bien transparente, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta imagen no está muy transparente porque no logro ver bien hacia atrás, ¿no? También tiene que ver mucho con la imagen, pero la calidad de la imagen, que se ve medio borrosa, pero no es tan transparente, ¿no? Y eso se refiere a la transparencia y el color. Entonces, la transparencia puede ser transparente o límpida, una orina normal, en condiciones normales, se puede ver tranquilamente a través de esta, pero cuando va perdiendo la transparencia es porque está más turbia, ¿no? Y una orina turbia tiene varias causas, ¿no? Todas estas son causas de que la orina esté turbia, de turbidez en la orina. Entonces, pueden ser que hay muchos cristales, por ejemplo, fosfatos amorfos o uratos amorfos, que en condiciones normales es normal que hay estos cristales en poca cantidad. Cuando hay muchos, se vuelve más turbio, ¿no? Otra razón es que haya muchas células en esta orina. Y esas células pueden ser leucocitos, pueden ser células epiteliales, o sea, estos propios del paciente, pueden ser sustancias extrañas, células extrañas como bacterias, cuando hay muchas bacterias también se vuelven más turbia, o puede ser más turbia porque tienen secreción mucosa, ¿no? En la vía urinaria, acuérdense que el epitelio puede secretar, sobre todo en la uretra, la próstata, puede secretar secreción mucosa, y si es demasiada, va a ser la más turbia la orina, ¿no? Esto, por ejemplo, puede pasar en caso de infecciones, como les decía, ¿no? Infecciones bacterianas suelen secretar moco, las infecciones urinarias bajas. Los leucocitos también pueden tener infecciones urinarias. Las células epiteliales pueden ser de Doctor, diferentes... ¿Sí? perdón, ¿alguna otra más persona que está con problemas de escuchar? Porque aquí está mal. Perdón, no te entendí, querida. Audio. El problema de audio, ¿no me escuchan bien? Está mal. A ver, ¿está muy cortado? ¿Cómo me escuchan? Sí, está cortando. Cortado. Ya, voy a intentar mejorar mi conexión un segundito, a ver. Voy a conectar un cablecito, bien que me avises. A ver, vamos a ver así. Un segundito, estoy moviendo. Muy bien. A ver, hola, ¿me escucha mejor ahora? Igual, ahora mejor. Sí, doctor. Ajá, no, ahora mejor, bien mejor. Ya, querida, gracias. A ver, ojalá si se vuelve a cortar, avisas, querida Isabel, ¿no? Porque hasta en el audio de los videos a veces se escucha así y tampoco ayuda ni el video grabado a veces, ¿no? Entonces me avisan sin problema. Muy bien, volvamos entonces. Nos habíamos quedado en las infecciones hay bacterias y moco y leucocitos, ¿no? Entonces una infección por varias razones va a aumentar, va a hacer que sea más turbia la orina. Al hablar sobre las células epiteliales puede ser por varias razones. Puede ser por contaminación de la muestra o puede ser porque hay muchas células que, por ejemplo, un tumor de la vía urinaria esté desprendiendo. Eso vamos a ver en la parte de microscopía. Y por último, no es normal, obviamente, que se elimine lípidos o grasa por la orina, porque la nefrona no permite,
pero en situaciones patológicas se puede eliminar grasa, o quilo, ¿qué se refiere a quilo? A linfa, ¿no? Cuando el paciente tiene linfa eliminándose por la orina se denomina quiluria. Entonces, en ese caso, igual va a estar muy turbia la orina, va a parecer lechosa incluso, ¿no? Eso sobre la transparencia. Todo esto va a alterar la transparencia. Ahora, los colores de la orina. Normalmente sabemos que la orina tiene un color amarillento clarito, ¿no? Y ese color puede hacerse más intenso dependiendo del estado de hidratación. Si está deshidratado el paciente, se va a ir haciendo cada vez más oscuro, ¿no? Mientras que acá hay otras razones para cambios de color o incluso amarilla pero más oscura por otras causas, ¿no? Por ejemplo, la urobilina es una sustancia que hemos visto, sí, vimos en la anterior clase con ustedes, ¿no? El ciclo de la bilirrubina, que viene del urobilinógeno que se produjo a nivel intestinal por la, se llama bilirrubina directa, que se metabolizó por las bacterias, se reabsorbió a nivel intestinal y se estaba eliminando por vía urinaria, y eso es lo que le da el color amarillento a la orina normal, ¿no? Por eso, si está muy deshidratado el paciente, se va a concentrar esa urobilina y se va a volver más amarilla la orina. Entonces, esa es primera razón por la cual la orina es amarilla. Pero otros colores, por ejemplo, el rojo. El rojo es un color característico que uno espera, por ejemplo, sobre todo en los sangrados, ¿no? Cuando sangra, cuando hay sangre en la vía urinaria, por ejemplo, en las hematurias. Las hematurias, sobre todo, pueden clasificarse en dos tipos, en macroscópicas y microscópicas. Macroscópica es cuando se la ve a simple vista, la sangre roja. O sea, hasta el mismo paciente llega y nos dice, doctor, estoy orinando rojo, creo que es sangre, porque la veo roja en mi orina, ¿no? Entonces es una hematuria macroscópica. La hematuria microscópica vamos a verla más adelante en el examen microscópico de orina, ¿ya? Entonces, eso primero es rojo. Otra razón para que la orina salga roja es que no salga sangre completamente, sino solo hemoglobina. ¿Y cuándo va a salir hemoglobina? Cuando los contenedores de la hemoglobina se dañan. ¿Y quiénes contienen a la hemoglobina? Normalmente los eritrocitos. Entonces, si hay destrucción de eritrocitos, por ejemplo, hemólisis, y hemos visto en la anterior tema que era hemólisis, en ese caso va a salir hemoglobina y esta hemoglobina va a filtrarse en la nefrona y va a producir sangre roja, orina roja, ¿no? Oscura, incluso un rojo violáceo, un rojo oscuro puede producir. Eso es patológico. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es una sustancia tóxica para el riñón, nefrotóxica, va a dañar el riñón. Entonces, estos pacientes con hemoglobinuria, que sería eliminación de hemoglobina de la sangre, hay que cuidar sus riñones, hay que hacerlos que tomen mucho líquido porque esa hemoglobina, si se concentra dentro de los túbulos, va a producir daño. Y lo mismo con la mioglobina. La mioglobina es muy parecida a la hemoglobina, pero no está en los eritrocitos, está en las células musculares estriadas, está en los músculos, ¿no? Entonces, cuando se daña el tejido muscular, con desgarros musculares, con aplastamiento muscular, por ejemplo, cuando en un terremoto me cae un pedazo de techo, algún paciente daña un músculo, ahí va a producir liberación de esta mioglobina por la destrucción del tejido muscular, que eso se llama rhabdomyolisis, y eso nos lleva a mioglobinuria, ¿no? Que también es tóxica, así que tenemos que tener cuidado con nuestro paciente. Estos pacientes con hemoglobinuria o con mioglobinuria pueden desarrollar insuficiencia renal, eso, ¿no? Luego, hay otras sustancias, por ejemplo, hay enfermedades que se llaman las porfirias, que son alteraciones hematológicas en la formación de la parte de la hemoglobina. Entonces, en esos casos se pueden producir proteínas anómalas, que son las porfirinas, ¿no? Y eso también nos va a dar coloración roja. Doctor, ¿Sí? no comprendí nada. ¿Otra vez se está cortando? Ajá. Doctor, sí, doctor, se escucha después de lo que usted habla, se escucha un eco. Y debe ser problema del internet. A ver, voy a volver a intentar. Voy a mover todo esto. Ya, me dice. Estoy moviendo el cablecito, lo voy a dejar bien asegurado, porque creo que se está desconectando. Ojalá le vi. Ahí creo que está. Muy bien. Entonces sigamos. Ahora sí está conectado el cable, ¿no? Lo que les pasó. El rojo, entonces, por esas razones, y también tenemos razones por medicamentos y por alimentación, incluso puede ser, ¿no?
Por ejemplo, la remolacha o beterraga, igual se le dice, suele dar coloración igual roja oscura a la orina en ocasiones, y muchas veces el paciente se confunde y se asusta, ¿no? Entonces tenemos que descartar siempre que esto pase, ¿no? Que la alimentación es la que nos esté, que se llama alterando, ¿no? Ahí Lizzy me escribió en el grupo, estoy viendo recién si estaba mal. ¿Cómo va ahorita? Porque igual me está saliendo un mensaje de que no está bueno el audio aquí. ¿Me están escuchando bien? Ahorita se escucha un poquito mejor ya. Mejor. A ver, veremos ya. Si se vuelve a cortar, me avisa. Estoy con el cable bien conectadito, así que veremos cómo va. Entonces, vámonos con el color marrón. La rifampicina, antes que me olvide. La rifampicina es otro fármaco que puede dar el color rojo a la orina. Color marrón, o sea, un color oscuro, puede ser ya por mayor concentración de lo que hemos visto previamente, sobre todo en es un sangrado de la vía urinaria más intenso, o una concentración muy elevada de hemoglobina también, ¿no? Entonces, esas dos razones tenemos. Luego, negro. ¿Cuándo puede ser la orina negra? Que es bastante raro. La orina negra puede ser cuando hay melanina produciéndose y eliminándose por la orina. Esto no es normal, obviamente. La melanina la producen los melanocitos. ¿Y cuándo puede haber melanocitos en la vía urinaria? Solamente cuando hay un tumor metastásico hacia la vía urinaria, ¿ya? Entonces, si no hay tumor metastásico hacia la vía urinaria, no hay cómo se produzca melanina en la orina. Ya, eso tienen que considerar bien. Luego otro, el ácido homogentísico, que bueno, es una sustancia extraña que en ocasiones puede también darnos ese color, ¿no? El azul verdoso, en sí la orina no se ve tanto azul verdosa, sino se ve lo que vaya a impregnar esa orina. Por ejemplo, cuando se mancha la sábana del paciente, o si está con alguna gasa ahí que se está manchando con orina, esa gasa o esa sábana la vamos a ver con un color azul verdoso, una mezcla entre azul y verde, y eso nos hace pensar en infección por pseudomonas, ¿ya? Entonces hay que pensar siempre ese color azul verdoso, ya sea en orina, en secreciones, en cualquier lugar, y incluso tiene un olor bien característico, las pseudomonas, cuando infectan alguna parte del organismo, ¿no? Luego, el color amarillo, pero mucho más intenso, un amarillo verdoso, puede ser por biliverdina, que hemos dicho que se daba cuando hay la producción de la bilirrubina de forma anómala. Entonces no se está acumulando biliverdina y no se está convirtiendo en bilirrubina indirecta, se podría dar en esos casos, ¿no? Entonces, en los casos de obstrucciones de las vías urinarias, aumento de la bilirrubina, en las ictericias se puede presentar este color que se lo conoce aparte con un término bastante característico que es el de coluria, ¿no? La coluria se puede presentar en las obstrucciones de la vía biliar, y en estas obstrucciones de la vía biliar por la acumulación de bilirrubina y derivados bilirrubínicos nos va a dar una coloración muy oscura, intensa, que se llama coluria, ¿no? Luego hay otros colores que son mucho más raros, ¿no? Es raro encontrarlo, por ejemplo, púrpura, una orina púrpura es rarísima, pero en ocasiones puede darse por pseudomonas, puede darse infecciones por Klebsielas, por otras bacterias, entonces es raro, ¿no? El azul también es muy raro, pero en casos de hipercalcemia familiar puede presentarse, o el paciente que toma Viagra, ¿no? Los pacientes que toman Viagra, la tableta, el nombre Viagra específicamente, ¿no? De Pfizer, de la farmacéutica, viene de un color azulito. Entonces, la coloración de esta puede hacer que dé la coloración azul de la orina, ¿no? Luego el propofol, que es un anestésico, puede dar un color verde de la orina, un color verde pero muy oscuro, casi negro, ¿no? Y es raro, es una reacción rara que ocasionalmente presenta estos pacientes, pero puede aparecer, ¿no? Y por último, un naranja o amarillo fosforescente o fluorescente. Esto alguna vez tal vez les tocó cuando consumieron complejo B, suplementos vitamínicos, o directamente les inyectaron vitamina B12, la cianocobalamina.
es el olor y el color es muy característico de esta vitamina en la orina, ¿no? Es fácil diagnosticar cuando uno conoce. Entonces, eso puede haber en cambios de color, ¿no? Ya, entonces, estamos viendo transparencia y color, como hemos dicho al inicio. Luego, el volumen. El volumen, por si acaso, en un examen general de orina, nos dice volumen y tantos ml. O sea, eso nos va a indicar solamente cuántos ml entraron en ese frasquito y se dieron para que evalúen la muestra de orina. Entonces, no nos interesa realmente mucho el volumen en el examen de orina porque es algo que nosotros sabemos cuánto le han dado de muestra, no nos indica nada, ¿no? Pero, para que se ubiquen, si hacen un examen de orina de 24 horas, o sea, si llevan toda la orina de un día, en ese caso el volumen sí nos interesa porque tenemos que saber cuánta cantidad de volumen eliminó ese paciente, ¿no? De volumen urinario. Y eso se puede catalogar, la cantidad se puede indicar con una palabra, un término médico específico para cada alteración, ¿no? Por ejemplo, cuando el volumen urinario en 24 horas supera los 3 litros, o sea, orina más de 3.000 ml en 24 horas, estamos hablando de una poliuria. Por otro lado, si el paciente orina muy poquito, menos de 400 ml, se denomina oliguria. Oligo de escaso, ¿no? De poca orina, quiere decir. Mientras que si se orina casi nada de orina, el término en realidad sería cuando no orina nada, que es anuria, falta de orina, anuria. No es exactamente 0, pero es cuando orina el paciente menos de 100 ml en 24 horas, se habla de anuria, ¿no? Entonces, más de 3.000, menos de 400, entre 100 y 400 sería oliguria, y menos de 100 anuria, ¿no? Luego hay otra alteración que se llama nicturia. Nicturia es el paciente que orina mucho en la noche, que aumenta su frecuencia urinaria en la noche, ¿no? Y esto han debido ver si tienen algún abuelito, su papá estaba mayorcito, que se levanta frecuentemente en la noche a orinar, que suele ser un problema de pacientes masculinos mayores, sobre todo cuando tienen problemas prostáticos o problemas cardiovasculares, ¿no? De corazón. Ellos suelen tener más que todo esa orina frecuente en la noche. Esto no implica orinarse en la cama, por si acaso, ¿no? Eso es otro término. Enuresis se llama cuando el paciente se orina en la cama, ¿no? Este es el paciente que se levanta a orinar un poquito, se vuelve a acostar, a la hora o 2 horas tiene que despertar otra vez, ir al baño y volver. Entonces, orina varias veces en la noche, nicturia. Y hay la polaquiuria, que en sí no tiene que ver con el volumen, sino más con la frecuencia urinaria, porque es el paciente que es un síntoma que indica que el paciente está orinando a cada momento. No implica que sea mucha cantidad, puede ser escasa cantidad, pero cada 30 minutos o cada hora va a orinar un poco. Después a la hora otro poco, a la hora otro poco. Entonces orina muchas veces al día, eso quiere decir polaquiuria, ¿no? Entonces ese es otro término que nos interesa. Entonces, ¿cuándo se puede presentar cada uno de estos? La poliuria generalmente puede presentarse en cualquier paciente que tome muchos líquidos, ¿no? Si yo tomo 5 litros de agua al día, obviamente tengo que eliminar una cantidad elevada de orina, entonces posiblemente vaya a tener poliuria si tomo tanto, ¿no? Luego, cuando el paciente toma diuréticos, también puede tener poliuria. Y en algunas enfermedades, sobre todo de la hormona antidiurética, como es la diabetes insípida, que no tiene nada que ver con la diabetes mellitus, y la deficiencia de ADH, ¿no? La diabetes insípida en sí está causada porque la ADH no está funcionando bien o tiene deficiencias, ¿no? Entonces, en esos casos va a haber poliuria. ¿Cuándo va a haber oliguria? ¿Por qué? Se da porque hay una disminución del filtrado glomerular y puede ser que hay un aumento en la reabsorción tubular del agua, de la orina filtrada, o puede ser incluso cuando se obstruyen las vías urinarias bajas, ¿no? Si hay, digamos, una próstata muy aumentada de tamaño, el paciente no va a orinar porque la próstata no deja que pase la orina, ¿no? Entonces puede ser problemas a nivel renal o a nivel de la vía urinaria, y la anuria lo mismo, ¿no? Puede ser un problema a nivel renal, incluso en la vasculatura renal, una obstrucción de la arteria o la vena renal nos puede llevar a anuria, una hipertensión arterial con daño renal, una nefropatía hipertensiva se denomina, la diabetes con su nefropatía diabética,
Toxinas, por ejemplo, algunos nefrotóxicos como hasta antibióticos podrían darnos anuria. Si damos, por ejemplo, gentamicina, micacina en dosis muy elevadas, son nefrotóxicos, podríamos darle anuria al paciente, producirle. El medicamento lo mismo que hemos hablado. Y por último, lo mismo, obstrucción de las vías urinarias, ya sea por cálculos o tumores, también nos puede llevar a anuria, ¿no? Otra causa. La nicturia puede darse, como hemos dicho, por problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, algunas patologías renales como glomerulonefritis, enfermedades endocrinológicas como la enfermedad de Addison, la hipertensión arterial, problemas de aldosterona, aumento de la secreción de aldosterona, diabetes también nos puede dar, o problemas prostáticos, ¿no? Un prostatismo, una inflamación de la próstata o aumento del tamaño de la próstata, también nos puede dar nicturia. Polaquiuria, por último, generalmente se da en los casos de inflamación de la vía urinaria baja, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay inflamación de la vejiga, en la cistitis es muy característica la polaquiuria. Entonces, infecciones urinarias, como dice acá, ¿no? Y luego infecciones próximas a la vejiga también pueden darnos, por ejemplo, las apendicitis, vulvovaginitis, patologías prostáticas, todo nos lleva a polaquiuria, ¿ya? Vámonos con el olor de la orina. El olor es importante porque también nos puede hacer sospechar algunas enfermedades, ¿no? Generalmente cuando no tiene olor o el olor es muy débil, la orina está fresca y no tiene patologías, ¿no? Cuando el olor es muy fuerte, ese olor amoníacal, por ejemplo, parecido al olor de la orina de los gatos, por ejemplo, que tienen mucho amoníaco, en ese caso se supone que se da este olor amoníacal por la descomposición de la orina, ya sea en una orina normal, o que se la dejó mucho tiempo ahí, ¿qué se llama? Descansando, reposando hasta que se haga la evaluación. Si toman cualquier muestra de orina, ustedes si la dejan ahí un día, van a ver que al día siguiente va a oler amoníacal, ¿no? Un olor amoníaco. Entonces, aunque esté normal. Pero también puede darse porque haya bacterias en las vías urinarias, ¿no? Y sin necesidad de dejarlas reposando, rápidamente va a desarrollar este olor, ¿no? Luego el característico olor a frutas o a manzana, más que todo, de la diabetes mellitus, sobre todo de la cetoacidosis diabética, ¿no? El paciente tiene hasta aliento a manzana, uno siente el olor de su aliento y va a sentir que tiene ese olorcito a manzana, ¿no? Y luego puede tener olor por diferentes alimentos que comió el paciente, ¿no? Por ejemplo, el café, los espárragos, el ajo pueden alterar el olor de la orina también, ¿no? Luego la densidad. La densidad es otro parámetro que nos suele salir al inicio en el examen físico y solo nos indica qué tan concentrada o qué tan diluida está esa orina, ¿ya? Generalmente el parámetro de referencia es entre 1000, aquí entre 1005, algunos libros dicen entre 1010, bueno, pero vamos a considerar entre 1005 hasta 1030, ¿ya? Entonces, ese es el parámetro de referencia. Entre esto a esto, de 1005 a 1030. Cuando está menor a 1005 quiere decir que la orina tiene una densidad muy baja, está muy diluida, tiene pocos solutos en su composición, ¿ya? Está muy, muy diluidita. Cuando está con densidad elevada quiere decir que está muy concentrada esa orina, que tiene muchos solutos diluidos en esa orina. Entonces, ambos son patológicos. Entonces, ¿qué patologías nos van a llevar a una densidad baja? Que eso se denomina hipostenuria. Enfermedades que diluyan mucho la orina. Por ejemplo, hemos dicho que en la poliuria hay la diabetes insípida, en la cual se elimina demasiada agua en la orina. Entonces, esa orina va a estar con densidad baja, ¿no? Luego, los diuréticos pueden ocasionar lo mismo y patologías del glomérulo también pueden presentar, ¿no? E incluso, aquí hay que aclarar, la poliuria se puede dar por demasiada ingesta de líquidos, pero aquí generalmente la densidad urinaria no suele bajar más de lo normal por más que se tome mucho líquido, ¿no? Tendría que ser exagerada la cantidad de líquido para que baje más de esto. Generalmente está con una densidad dentro de lo normal, pero bajita, ¿no? Puede estar 1008, 1010, una densidad baja, pero no suele bajar mucho más del 1005, ¿ya? La ingesta de mucho líquido. Por otro lado, la hiperestenuria, que es el aumento de la densidad, se puede dar por otras patologías. Aquí decíamos diabetes insípida,
aquí abajo tenemos la otra diabetes, que es la diabetes mellitus, porque esta orina va a tener mucha glucosa, entonces va a aumentar su densidad porque está con muchos solutos, ¿no? Va a tener mucha glucosa y eso va a aumentar su densidad urinaria. Luego, otras enfermedades que produzcan fiebre nos pueden dar hiperestenuria, patologías hepáticas también, o obviamente el paciente muy deshidratado, que le falte mucho líquido. Entonces, primero va a mantenerse normal hasta que va a llegar a un punto que para retener agua va a tener que hacer orina demasiado concentrada y en ese caso va a aumentar la densidad urinaria, ¿no? Si está muy deshidratado. Por último, hay otro término que se denomina isostenuria, que es una densidad fija. La isostenuria se presenta en pacientes, como dice aquí, con daño renal grave, y en estos pacientes no va a modificar la densidad de acuerdo a la ingesta o falta de ingesta de agua. El paciente tiene esa densidad fija y por más que esté deshidratado o esté hiperhidratado, se va a mantener esa densidad urinaria. O sea, el riñón perdió la capacidad de diluir o concentrar la orina. Por eso se queda fija esa densidad, ¿no? Entonces, eso se va a presentar, como dice aquí, en pacientes con daño renal grave, porque esos riñones ya no se adaptan, ya solo eliminan, pero no le interesa cómo está el organismo, solo elimina cierta cantidad de orina con cierta concentración y no lo modifica, ¿no? Entonces, la isostenuria ya es un marcador de daño renal grave, de insuficiencia renal grave o terminal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eso, hasta ahí el examen físico. Ya todo esto vamos a evaluar. Vámonos con el examen bioquímico de orina, que lo que normalmente hacen en los laboratorios es algo bastante simple que incluso nosotros en el mismo consultorio podríamos hacer, que es que la muestra de orina le ponen estas tiras reactivas, la sumergen en esa muestra de orina, ¿ya? Y de acuerdo a esa tira reactiva se va a ir tiñendo, se va a ir pintando con diferentes cuadritos, y cada cuadrito indica una sustancia, como dice acá, ¿no? Y es igual como estamos viendo acá. Entonces, cada cuadrito, digamos, son diferentes sustancias las que se van a evaluar. Entonces, ahí se evalúa muchas veces, en lugar de leucocitos, en sí evalúan una enzima de los leucocitos, que es la estereasa leucocitaria. Entonces, cuando el paciente tiene estereasa leucocitaria positiva, sospechamos que hay leucocitos en la orina, entonces hay posiblemente una infección, ¿no? Entonces, los leucocitos o estereasa leucocitaria en orina, más adecuadamente estereasa leucocitaria, tiene que ser negativo, que eso es lo normal, ¿ya? Lo normal es que sea negativo. Otra sustancia que vemos, igual, vámonos aquí abajo, que es derivada de otro glóbulo. Aquí estamos viendo un derivado de glóbulos blancos, vámonos aquí abajo un derivado de los glóbulos rojos, que puede evaluar, nos dice como sangre, pero generalmente lo que va a evaluar más que todo es hemoglobina, ¿no? Si hay presencia o no de hemoglobina en la orina. Entonces, lo normal es que sea negativo también, mientras que si va cambiando de color, quiere decir que sí hay hemoglobina y que sí hay eritrocitos en esa orina. Entonces, también negativo y negativo ambos, ¿no? Eso primero quería para que se ubiquen de las células, derivados celulares. Luego, sustancias bioquímicas que evalúa. Tenemos los nitritos. Los nitritos son unas sustancias que normalmente en orina no deberían haber. En la orina hay nitratos, pero aparecen nitritos porque esos nitratos son afectados, son desdoblados por las bacterias en la vía urinaria. O sea que cuando se vuelven cuando se vuelven positivos, quiere decir que hay bacterias en la vía urinaria. O sea, es un marcador de infección urinaria. Al igual que la estereasa leucocitaria, los nitritos ambos nos indican si hay infección urinaria, ¿ya? Entonces, es una forma indirecta, bioquímica, de saber posible infección, ¿no? Sobre todo en bacterias gram negativas, ¿no? Como la Escherichia coli, que es la más frecuente en las infecciones urinarias, en ese caso nos tendría que dar positivo. Luego hay otra sustancia, como hemos visto, el urobilinógeno, que se elimina como urobilina. La urobilina es normal que haya en orina. O sea, esto sí está bien que haya cierta cantidad, ¿no? Entonces, esto no nos tiene que salir negativo. Es más, esta es la única sustancia, creo,
que nos tiene que salir con algún parámetro que sí tiene que haber, ¿no? En la orina. Porque vamos a ver casi todo lo demás, negativo, negativo, negativo. Todo debería ser prácticamente negativo en la orina, ¿ya? Entonces, urobilinógeno, cierta cantidad, generalmente estos dos, miren, de 0,1 hasta 1 lo consideran normal y aquí 2, 3, 4 ya es patológico. Entonces, si nos dice en escasa cantidad o en cantidad normal, estamos bien. Si nos dice que es un valor mayor, ahí hay algún problema, ¿ya? Luego, las proteínas. Sabemos que la membrana de los glomérulos, la cápsula de Bowman, no permite que se filtren proteínas y no permite que se eliminen proteínas. Entonces, en el examen bioquímico, no tienen que haber proteínas prácticamente en un examen normal. Máximo lo podemos aceptar esto como normal en un examen bioquímico de orina que dice trazas de proteínas, ¿no? Una escasa cantidad, una mínima cantidad, sobre todo en pacientes que hacen mucho ejercicio, que son maratonistas, que comen mucha comida hiperproteica. Entonces en esos puede ser mínima la cantidad de proteínas ocasionalmente que se puede aceptar, pero lo aceptable realmente es que esté negativo, ¿no? Luego, el pH urinario, que este pH muchas veces lo anuncian aquí en la parte bioquímica o a veces incluso, no sé por qué, en el examen físico lo anotan, ¿no? El pH urinario puede variar mucho, ¿no? No es como el de la sangre que hemos visto de 7.35 a 7.45. El pH urinario puede variar desde 4 hasta 8 prácticamente, ¿no? Entonces puede subir o bajar mucho porque la orina va a intentar, como hemos visto en la parte de gasometría, la orina intenta eliminar sustancias ácidas o eliminar sustancias alcalinas de acuerdo al pH sanguíneo para mantener el pH sanguíneo estable, ¿no? Por eso puede variar mucho. Pero de 4 a 8, aceptable. Menor de 4 ya no es normal. Mayor a 8 tampoco ya es normal, ¿no? Para considerar eso. La sangre ya hemos visto. La densidad ya hemos hablado también. Como hemos visto, de 1005 a 1030, lo que generalmente es normal. Aquí hasta 1000 lo consideran, pero más o menos de 1005 a 1030 es lo más adecuado. Otras sustancias son las cetonas, ¿no? Los cuerpos cetónicos. Que tienen que ser negativos también en orina. Si están positivos, posiblemente el paciente esté produciendo una gluconeogénesis, o sea, produciendo glucosa a partir de proteínas, y eso se suele dar en la cetoacidosis diabética. Es típico de las diabetes descompensadas que eliminan cetonas en la orina, ¿ya? La bilirrubina. Tenemos otra sustancia, hemos hablado del urobilinógeno, que ese sí tiene que estar en la orina. Ese es normal que haya cierta cantidad. La bilirrubina no tiene que haber en la orina, es negativo. Tiene que estar negativa la bilirrubina en orina y eso eso es lo adecuado, ¿no? Porque si empieza a eliminar su bilirrubina en la orina, quiere decir que hay algún problema en la vía biliar. Entonces, bilirrubina en la orina negativo. Si empieza a haber positivo, probablemente ese paciente tenga coliuria, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y por último, una sustancia de las más importantes en orina que hay que evaluar es la glucosa. La glucosa nos dice si se está eliminando glucosa por la vía urinaria, porque puede estar muy elevada la glucosa en sangre, ¿no? La glucosuria, o sea, cantidad de glucosa en orina, depende de la glucemia, que es la cantidad de glucosa en sangre, ¿no? Como vemos ahí, lo normal es que sea negativo y va a ir cambiando de color a medida que que tenga mayor cantidad de glucosa en esa orina, ¿no? Entonces vean mayor a 100, 250, 500, de 1000, un montón de glucosa en ese caso es patológico, ¿no? Entonces, este es el examen de bioquímico de orina. Prácticamente el único que es normal que veamos en la orina, como les he dicho, es el urobilinógeno. El pH obviamente no puede ser negativo, tiene que ser en un número, por eso no se lo considera dentro de estos valores como que sea positivo o negativo, siempre tiene que tener un número, pero el único que nos puede decir positivo o escasa cantidad de los otros es urobilinógeno prácticamente, ¿ya? Sigamos. Ahora sí, vámonos al examen microscópico de la orina. En el examen microscópico vamos a ver el sedimento urinario y lo que queremos ver son células o cristales o fragmentos de células o derivados de células en el microscopio, ¿no? Entonces,
ahí vamos a ver los dos más importantes generalmente que se ven primero, son los eritrocitos y los leucocitos. Eso tenemos que ver primero. Tiene que haber escasa cantidad, muy poca cantidad de eritrocitos primero, ¿no? Aquí estamos viendo que anormal es mayor a 5 eritrocitos por campo, ¿no? Generalmente el valor normal es de 3 a 5. Menos de 3 es raro encontrar, pero no es patológico. Puede ser que esté muy diluida la orina y justo no hayan aparecido eritrocitos, pero no es algo malo. Pero más de 5 ya nos está indicando que hay un problema de hematuria en ese paciente, ¿no? Y en este caso, si hay más de 5 eritrocitos, pero no lo vemos macroscópicamente, o sea, la orina la vemos clara y amarillita, estamos hablando de una hematuria microscópica, ¿ya? Y cuando es más de 100 esto, generalmente ya se ve a simple vista, en ese caso más de 100 es una hematuria macroscópica. Se va a cortar ahorita, así que enseguida les mando el nuevo link, ¿ya? Muy bien, continuemos, entonces ya se irán conectando todos, espero. Entonces acá estábamos, ¿no? Presentar. Estoy grabando, sí estoy grabando. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Los eritrocitos, entonces, se denomina, cuando están elevados, más de 5, es hematuria. Entonces, cuando esa elevación más de 5 es escasa, digamos 10, 15, 20, cuando no llega a 100, finalmente nos referimos a una hematuria microscópica, cuando es menos de 100, más de 5, pero menos de 100, ¿no? Cuando es menor a 5 está normal, como vemos aquí, ¿no? Valor anormal es mayor a 5, menor a 5 es normal. Pero cuando es de 5 a 100, hematuria microscópica, y cuando es más de 100, hematuria macroscópica, porque ya vamos a verla a simple vista en ese caso, ¿ya? Eso primero. De leucocitos. De leucocitos aquí está de forma muy simplificada realmente el valor. Se los he puesto para que no se confundan. No sé, para que sea más fácil memorizar, que es muy parecido al valor de los eritrocitos. Generalmente su valor es de 3, 4, 5. Puede ser incluso un poquito más, sobre todo en pacientes mujeres. En la literatura generalmente dice un valor hasta 7 máximo como normal, pero van a ver que en la práctica hay casos que están hasta 10 los leucocitos, y eso no tiene un significado importante y no indica que la paciente esté con una infección urinaria, con algún problema, ¿no? Entonces, en mujeres podemos aceptarlo hasta 10 este valor en la práctica como normal. Incluso van a ver que cuando es mínima la cantidad, que es 12, 15, todavía nos deja dudas, sobre todo en mujeres, ¿no? Si es hombres y tiene síntomas, sobre todo, ahí ya más confiable de que sea una infección. Tienen síntomas urinarios. Pero si fuese una mujer que está con 12 incluso, como les digo, un valor levemente elevado, pero sin síntomas, no hay que darle importancia, ¿no? Ahora, cuando ya está más elevado, 20, 30, 50, 100 leucocitos, obviamente ahí sí hay una alteración muy marcada de esto, ¿no? En ese caso hablamos de leucocituria, eliminación de leucocitos en la orina, ¿no? Entonces, acuérdense, sobre todo hombres, menos a 5, mujeres aceptamos hasta 10 exageradamente, normal, pero más de 10 suele ser algún problema, siempre y cuando la elevación sea muy marcada, ¿no? Más de 20, 30, como les he dicho, o más aún, ¿no? Luego, las células tubulares renales. ¿A qué nos referimos con células tubulares renales? A células como del epitelio, pero que son características porque son las células morfológicamente que pertenecen a los túbulos, ¿no? Entonces, por el aspecto morfológico se las puede identificar que no son células epiteliales de la vía urinaria, sino más de los túbulos renales. Tiene que haber una cantidad mínima, y generalmente esto van a ver en los exámenes de orina, muy rara vez lo reporta, casi nunca reporta este tipo de células, ¿no? Más de 2 células ya es patológico, o sea, una célula ya es aceptable, hasta 2 exagerando, pero más de 2 ya es patológico, pero como les digo,
Esto es muy raro que vayan a ver en un examen microscópico de orina normal de los que generalmente se hacen, ¿no? Si alguna vez les hicieron o tienen por ahí algún examen de orina, van a ver que posiblemente no esté reportado este valor, ¿no? Lo que sí generalmente reporta es las células epiteliales, pero o sea, es que, aclaro una cosa, estas de aquí, estas tres, son células epiteliales, ¿no? Son células epiteliales, tanto las tubulares renales, son células del epitelio tubular, las células transicionales son células del epitelio de la vía urinaria, y las células escamosas son células epiteliales, pero de la piel, ¿ya? De la piel o puede ser incluso de la parte externa de los genitales, ¿no? Entonces, estos tres tipos de células epiteliales generalmente solo reportan juntas todas como células epiteliales y punto. No nos dice cuál tipo es, ¿ya? Entonces, ahí está el problema de que por eso no sabemos interpretar cuál puede ser el problema. Si dice células epiteliales aumentadas, generalmente se refiere a estas de aquí, a las células escamosas, ¿ya? Generalmente nos reporta esto. Es raro que diga células epiteliales aumentadas cuando se trata de alguna de estas dos. Cuando se trata de alguna de estas dos, generalmente aclara, ¿no? Células epiteliales transicionales aumentadas o en tanto, o en un número, ¿no? Más de 100, más de 10, en algún valor. O células tubulares renales, más de 10, más de 15, entonces nos dan algún valor en ese caso, ¿no? Cuando no nos dice qué tipo de célula epitelial es, generalmente se refiere a las células escamosas de la piel. Entonces, volvemos a estas células transicionales. Si por alguna razón nos explica en el examen de orina que son estas células transicionales epiteliales a las que se está refiriendo, su cantidad tiene que ser también bajita, ¿no? Igual que eritrocitos y leucocitos, tiene que ser menos de 5, lo normal. Menor o igual a 5 es lo normal, mayor a 5 está aumentada. ¿Qué significa que haya muchas células transicionales? Las células transicionales hemos dicho que está en la vía urinaria. Entonces, si muchas células se están descamando de la vía urinaria, es muy probable que ese paciente tenga algún tumor epitelial de la vía urinaria. Un tumor de vejiga, un tumor de la pelvis renal, hasta de los ureteres, que es raro, puede tener tumores en esa zona y por eso, por el crecimiento de ese epitelio, que eso no está formando el tumor, está haciendo que se vayan descamando algunas células superficiales y vayan eliminándose en la orina, ¿ya? Entonces, cuando vemos células epiteliales transicionales o uroteliales, que es también el epitelio de transición, es el epitelio urotelial, podemos pensar, como les he dicho, en un tumor. Cuando vemos células escamosas, que son de la piel, normalmente no significan nada de alguna patología propiamente de la vía urinaria, ni de los riñones. Pero lo que sí significa posiblemente es que esté contaminada esa muestra, o sea que no hayan procesado bien esa muestra de orina o no la hayan recolectado bien. Si, por ejemplo, ustedes van y mandan a un paciente a que se haga un examen de orina, le explican, ¿no? Primero usted en la mañanita se va a asear y después del aseo lo primero que va a hacer es ir a recolectar su muestra de orina, pero va a orinar una escasa cantidad primero hacia el inodoro, va a desecharlo y desde la mitad de lo que está orinando recién va a recolectar en su vasito, sin tocar el vaso por dentro, y apenas termina de recolectar la muestra, lo tapa y lo trae al laboratorio. Le explican eso, ¿no? Como debería ser. Pero al paciente se le ocurre primero que no se aseó, no se bañó, no le gustaba bañarse, entonces no se limpió la parte genital primero. 2, orinó todo directamente en el frasquito, no desechó la primera parte de la orina hacia el inodoro, entonces desde que empezó a orinar, el inicio del chorro lo tomó como muestra. Y antes de eso abrió el frasco y lo tocó por dentro, el frasco lo agarró por dentro y porque como no había orina pensaba que no afectaba mucho, y por último lo dejó destapado un rato antes de llevarlo hasta al laboratorio, ¿no? Entonces con todo eso obviamente esa muestra de orina está contaminadísima, ¿no? Y lo contaminó el propio paciente que estaba tomando la muestra de orina. ¿Cómo vamos a saber eso? Si vemos muchas o abundantes células escamosas.
Entonces vemos muchas células epiteliales escamosas en un examen de orina. Ese examen de orina no nos sirve. ¿Por qué? Porque está contaminado. Todo lo que diga puede estar alterado y no nos va a servir, ¿ya? Me acuerdo cuando yo era estudiante, en esta parte. Veo. De punta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está hablando, Lexi? Ay, no, perdón. Entonces, cuando yo era estudiante justo me hicieron en el examen final esto, ¿no? Me preguntaron un examen de orina completo, me lo dieron y todo parecía una infección, pero tenía células epiteliales escamosas abundantes. Y era una pregunta tramposa, ¿no? Teníamos que decir que no servía y que teníamos que hacer un nuevo examen de orina, solo por nada más, ¿no? Entonces, para que se acuerden eso. Luego, fragmentos epiteliales no nos interesa porque cualquier cantidad puede ser anormal. Es lo mismo otro indicador de contaminación, pero rara vez dice como fragmentos, directamente dice como células epiteliales, ¿no? Ahora, también puede haber en la orina cilindros, ¿ya? Cilindros que provienen desde los túbulos renales. Acuérdense que los túbulos renales de la nefrona son estructuras, como dice el nombre, en forma de tubos, ¿no? De túbulos. Entonces, ahí en esos túbulos, en la pared de los túbulos, se pueden ir pegando diferentes sustancias y eso van a ir pegándose en toda la pared alrededor y esa sustancia que se pegó va a adquirir la forma también de un tubo, ¿no? Imagínense el sarro más o menos de un tubo, como queda todo impregnado a la parte interna del tubo con ese sarro, por lo que pasa líquido constantemente. E imagínense que después se suelta todo eso, ese sarro, y va a avanzar con el líquido que está pasando por dentro, ¿no? Y es más o menos eso lo que pasa con estos cilindros. Se va pegando dentro de los túbulos una sustancia y en algún momento ¡pum!, se suelta y va a salir con la orina, ¿ya? Entonces, hay muchos tipos de cilindros porque muchas sustancias se pueden pegar ahí dentro de esos túbulos, ¿no? Por ejemplo, leucocitos pueden estar pasando por los túbulos y se van pegando, entonces pueden formar cilindros leucocitarios. Eritrocitos pueden estar pasando y van a formar cilindros eritrocitarios, ¿no? Lípidos pueden estar pasando y van a dar cilindros lipídicos, ¿no? Pero obviamente estas tres sustancias normalmente no deberían estar dentro de los túbulos. Entonces todos esos que he nombrado son cilindros patológicos, ¿ya? Entonces si hablamos de cilindros patológicos, cualquier cantidad, o sea, aunque haya un solo cilindro en toda la muestra de orina, pero que es un cilindro patológico, como alguno de estos tres que nombré, quiere decir que el paciente tiene alguna patología, ¿no? Si fuesen, digamos, cilindros leucocitarios, los leucocitos son marcadores de inflamación, de infección, entonces probablemente ese paciente tenga una glomerulonefritis o una nefritis intersticial, una pielonefritis, cualquier itis del riñón, ¿no? Entonces, por eso hay leucocitos en los túbulos. Si hubiese eritrocitos, por ejemplo, cilindros eritrocitarios, quiere decir que los eritrocitos se están filtrando en la cápsula de Bowman, cosa que no debería pasar. Entonces, eso se da generalmente en las glomerulopatías, enfermedades del glomérulo. Las glomerulonefritis de cualquier tipo, suele haber cilindros eritrocitarios. Y así un montón de otros cilindros, ¿no? Los lípidos igual, quiere decir que la cápsula de Bowman está fallando y no está filtrando, y por eso hay cilindros de este tipo, ¿no? Ahora hay los cilindros hialinos, y hay otros cilindros que son los cilindros granulosos. Ambos cilindros son de proteínas, ¿ya? Hemos dicho que la cantidad de proteínas en la orina tiene que ser prácticamente nula, ¿no? Cero prácticamente. En algunas ocasiones puede haber trazas nada más, ¿no? Pero de esas proteínas que puede haber trazas, son proteínas de muy bajo peso molecular, chiquititas, que en muy poca cantidad se eliminan, y esas proteínas ocasionalmente pueden dar algunos cilindros hialinos, ¿ya? Entonces, como hay mínima cantidad de proteínas que pueden haber, y esa mínima cantidad pueden dar cilindros, es aceptable que haya poquitos cilindros hialinos en un examen de orina. Cuando hay 2 o 1 cilindro hialino en una muestra de orina, es aceptable y puede ser que el paciente esté sano, ¿ya? Ahora, si hay cilindros hialinos en mayor cantidad de esto, o cilindros granulosos, que también son por otro tipo de proteínas, en ese caso ya estamos hablando de un problema patológico, ¿no? Los cilindros granulosos son patológicos
Y los cilindros dialinos que sean mayor a 3 por campo, también es patológico y quiere decir que también hay una glomerulopatía probablemente, que está eliminándose más proteínas de lo que normalmente se debería eliminar, ¿ya? Entonces, eso primero antes que todo. Glóbulos, luego células epiteliales y luego cilindros, ¿no? Eso en el examen microscópico vamos a evaluar. Por último, ¿qué más vamos a evaluar en el examen microscópico? La presencia de cristales en la orina. Los cristales hay muchos que pueden ser normales. Los fosfatos, oxalatos de calcio, diferentes sustancias, pueden haber en una muestra de orina en escasa cantidad. Si hay abundante cantidad de cualquier cristal, nos puede estar indicando que ese paciente o tiene o va a tener piedras en las vías urinarias, una urolitiasis, ¿ya? Porque esos cristales, cuando hay mucho, se van pegando, se van precipitando, se llama eso, y se van uniendo para formar primero microlitiasis, piedras pequeñitas, microscópicas, y van a ir creciendo y creciendo hasta formar piedras de un tamaño más grande, ¿no? Entonces, por eso es importante ver también los cristales y ver qué tipo de cristales es el que se está eliminando en mucha cantidad, porque a veces, digamos, si es de oxalato, podemos ir a intentar un tratamiento específico para esos cristales de oxalato. Si fuese de otra sustancia de ácido úrico, de urato, entonces tenemos otro tratamiento específico para intentar disminuir la cantidad de cristales de urato, ¿no? Entonces todo depende del tipo de cristales que vayamos a evaluar. Por eso aquí no hay ningún valor acá, porque depende del tipo de cristal y la mayoría en poca cantidad es aceptable. Hay algunos, por ejemplo, que ni uno es aceptable, por ejemplo, cristales de cistina. La cistina es un aminoácido que no debería formar cristales porque los aminoácidos se reabsorben en el túbulo renal y no se eliminan en la orina. Entonces, si vemos cristales de cistina, ese, aunque haya mínima cantidad, muy poquitos, es patológico, ¿no? Entonces, hay cristales patológicos, hay cristales no patológicos, pero todos en mucha cantidad sí nos indican alguna enfermedad, ¿ya? Eso, aquí están, por ejemplo, ¿no? Los cristales que les decía. Ahí está el de cistina, hay el oxalato de calcio, hay los uratos, urato amorfo, urato de sodio, sulfatos, entonces, de leucina, aquí otro aminoácido. Entonces, estos de colesterol, otro tipo de cristal, varios son normales. Normal, estos tres. Patológico, colesterol, cistina patológico, leucina patológico, tirosina patológico. Entonces, tenemos que ver cuál tipo de cristal tiene y si es mucha cantidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, uratos hay poquitos, oxalatos hay 3 nada más, aquí vean estos 3, y aquí hay otros más pequeñitos. Pero esto en esa escasa cantidad no hay mucho problema. Esto de colesterol, por más que sean pocos, es patológico. Lo mismo estos de cistina, aunque no son tan pocos, hay varios acá, es patológico, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de cristal tiene en el examen microscópico para determinar la patología que tenga ese paciente. Hasta ahí es el examen general de orina, ¿ya? O sea, si nosotros le pedimos a un paciente en una solicitud, por favor, realizar examen general de orina, solo nos va a informar lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? O sea, estas 3 partes. Examen físico, examen bioquímico y examen microscópico, que el microscópico termina con los cristales. Aparte, en la orina se puede hacer otros estudios, como son los estudios microbiológicos, ¿no? Para ver si hay microbios en esa orina y ver, sobre todo, infecciones en la vía urinaria de diferentes patógenos. Y dentro de estos estudios microbiológicos tenemos, bueno, aquí este es el cultivo de orina, o urocultivo, ¿ya? No se confundan por si acaso. Cuando decimos urocultivo, solo nos referimos a la vía urinaria, o sea, a un cultivo de la orina. No hay urocultivo de otra sustancia, porque he visto allá hasta en Facebook, en Internet, hay algunas fotos que se viralizaron que estaban pidiendo urocultivo de la secreción de oído, urocultivo de la sangre. Entonces, eso está mal, ¿no? Urocultivo solo se refiere a la orina. Si queremos de la sangre, se llama hemocultivo, es otro nombre, ¿no? Entonces, todo depende del prefijo que vayamos a utilizar, y al decir urocultivo, es un cultivo de la vía urinaria, de la orina, ¿no?
En un urocultivo, ¿qué vamos a evaluar? Aquí voy a utilizar mi anotador para escribir un poco. Entonces, en el urocultivo lo que nos indica es cuántas unidades formadoras de colonias presenta esa orina del paciente. Negro mejor, ¿ya? Entonces, ¿cuántas unidades? No, rojo se va a ver mejor. ¿Cuántas unidades formadoras de colonia tiene la orina del paciente? ¿Qué son esas unidades formadoras de colonia? Más o menos son la cantidad de bacterias que van a crecer en ese cultivo, ¿no? Se van a ver así como cuando ven que se llena de moho, más o menos, alguna cosa que está con líquido, a veces, bueno, algún recipiente que dejen en el piso, cualquier cosa se va llenando, va creciendo un halo. Esas son las unidades formadoras de colonia, ¿no? Pero ahí van a cuantificar ellos por el tamaño y nos dice esa cantidad, cuánta cantidad de esas unidades formadoras de colonia existe. Lo normal es que no haya, ¿no? 0 unidades formadoras de colonia es cuando no crece ni una bacteria. Cuando indicamos que hay una infección bacteriana, cuando hay una bacteriuria propiamente dicha, cuando el paciente presenta más de 100,000 unidades formadoras de colonia, que se la conoce como UFCs, ¿no? Unidad formadora de colonia. Cuando hay más de 100,000 unidades formadoras de colonia, estamos hablando de una infección urinaria. Ya, urinaria. En sí, más que una infección urinaria, es una bacteriuria, la presencia de bacterias en la orina, ¿no? Pero con fines prácticos y para entender mejor, vamos a denominarlo infección urinaria directamente, ¿no? Entonces, así vamos a interpretar. Si vemos que no llega a ser más de 100,000, puede ser dudoso la presencia de una infección. Podría ser una contaminación o podría ser algún otro problema, ¿no? Entonces, aparte de decirnos la cantidad de unidades formadoras de colonia, nos dice el tipo de bacteria que está creciendo. Nos dice más de 100,000 unidades formadoras de colonia de, por ejemplo, Escherichia E. coli, ¿no? De Escherichia coli. O nos dice de otra bacteria, la que esté causando, la que esté creciendo ahí, el Klebsiella o Pseudomonas, lo que quiera, ¿no? Entonces nos dice qué bacteria está creciendo y qué cantidad de unidades formadoras de colonia hay. Como les he dicho, si es más de 100,000, confirmadísimo, es una infección, hay que tratarla. ¿Ya? Generalmente. Entonces, o sea, si tiene los síntomas y todo. Si no es mayor a 100,000, si digamos es un valor de 70,000, 50,000, todo depende de la forma que se tomó la muestra de orina, ¿ya? Porque si el paciente, por ejemplo, se tomó la orina por medio de una sonda, que recién se le puso una sonda urinaria, que se puso solo para sacar la muestra de orina, en ese caso podría ser aceptable en menor cantidad porque la orina no está pasando por la uretra. Entonces, al no pasar por la uretra, es poco probable que vayan a contaminarse con bacterias, ¿no? Entonces, cuando es por sondita, podemos aceptar que 70, 80 ya puede ser infección. Cuando no tiene que salir, en algunas situaciones, por ejemplo, vuelvo a reformular lo que iba a decir, en algunas situaciones puede ser muy baja la cantidad para que aceptemos como infección urinaria. Por ejemplo, más de 10,000 puede ser infección urinaria cuando al paciente se le toma la orina por una punción, cuando con una aguja metemos desde la parte externa del abdomen, de la parte suprapúbica, puncionamos la vejiga y aspiramos la orina por esa jeringa, por esa aguja. Ahí no tendría cómo llenarse de bacterias porque estamos haciendo con una técnica estéril y la vejiga tendría que estar también estéril, ¿no? Entonces, ahí, aunque no nos salga 100,000, aunque nos salga 50,000, 40,000, 30,000, hasta 20,000 unidades formadas de colonia, podemos decir que ese paciente está con una infección urinaria, ¿ya? Ahí no vamos a esperar que crezcan tantas bacterias porque estamos haciendo con una técnica estéril, ¿ya? Entonces, eso sobre el urocultivo. ¿Qué pasa ante un paciente que tiene datos de infección urinaria en el examen general de orina? O sea, que tiene
estereasa leucocitaria positiva, tiene nitritos positivos por último, incluso tal vez negativos, pero bueno, positivos, digamos, para que sea más obvio. Tiene leucocitos elevados en la orina, tiene todo para hacer sospechar una infección urinaria, pero que en el examen microscópico de orina, en el examen de cultivo de orina, en el urocultivo, nos sale negativo. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué puede pasar esa situación? Una posible causa es que el paciente haya tomado antibióticos antes de la muestra, ¿no? Por los antibióticos se eliminaron las bacterias y por eso el cultivo no salió negativo. Es lo más frecuente que puede pasar, ¿ya? Y es como aquí sobre todo se da mucho antibiótico de forma automedicada, el mismo farmacéutico le da su antibiótico, podría haber pasado eso. Otra posible causa es que haya sido una inflamación que ya una infección que ya esté pasando y por eso no salió negativo. Pero otra causa muy frecuente en nuestro medio es que sea un problema de las vías urinarias causado por Mycobacterium tuberculosis, una tuberculosis urogenital. En la tuberculosis urogenital tiene síntomas, tiene examen de orina compatible con infección, pero en el cultivo no va a crecer bacterias porque sabemos que la tuberculosis es una bacteria de crecimiento lento y no crece en un cultivo normal de este tipo, de estos tipos de cultivos. Se necesita un cultivo especial, un medio de cultivo especial para que crezca tuberculosis y eso tarda de 30 a 60 días. Estos cultivos de orina solo se esperan 72 horas para interpretar, o sea, 3 días. En cambio, para tuberculosis se espera 30 o hasta 60 días para ver si hay crecimiento de micobacterias, ¿no? Entonces, ante un paciente que tenga frecuentemente síntomas laboratorios con posible infección urinaria, pero todo el tiempo salga cultivo negativo, cultivo negativo, cultivo negativo, eso se llama una, ¿cómo se llama? Tiene un término específico. Una infección bacteriúrica, no recuerdo ahorita, voy a buscársela y te la voy a decir, pero tiene un término cuando no hay bacterias en la orina, pero tiene todos los síntomas de infección, y eso nos hace pensar en tuberculosis, ¿ya? Para que se acuerden. Una cosita que quería que acá no les dije, que ahorita me acordé, voy a volver atrás, un ratito que me deje, ahora sí. Acá, hay unos leucocitos específicos que se denominan piocitos, ¿no? Los piocitos ocasionalmente nos pueden salir en el examen de orina. ¿Y los piocitos qué nos indican? Los piocitos son células inflamatorias que sobre todo provienen de la vía urinaria alta, o sea, si hay una infección del riñón o de la pelvis renal, en ese caso va a haber piocitos, ¿ya? Según la literatura, la mayoría de los libros dicen que hasta 2 es normal, ¿ya? Pero en la práctica van a ver que normalmente no tienen que haber piocitos. Piocitos tienen que estar negativos. Y eso es lo que yo quiero que aprendan más que todo, ¿no? Piocitos negativos tienen que presentar el paciente sano. Cuando hay piocitos positivos, sea 1, 2, 5, 10, porque más de 10 es difícil que tenga, tendría que estar muy mal el paciente. Pero cuando hay piocitos, estamos sospechando de una infección urinaria alta. Y las infecciones urinarias altas son más graves, ¿no? La infección urinaria baja se refiere a uretra, a vejiga. Una infección urinaria alta se refiere a pelvis renal, uréter y a riñón. Entonces, las infecciones urinarias altas son las pielonefritis. Entonces, cuando vemos una pielonefritis, el paciente puede terminar al final con daño renal y con insuficiencia renal crónica y puede complicarse mucho por este problema. Entonces tenemos que tratarla, esa infección urinaria alta, lo más pronto posible. Entonces, si ven piocitos, y generalmente hay piocitos y hay muchos leucocitos, vamos a ver más de 100 leucocitos y vamos a ver 5 piocitos, en ese caso estamos sospechando una infección urinaria alta y eso es más urgente, más grave de tratar. Muchas veces esos pacientes se tienen que internar para hacer un tratamiento hospitalario, ¿no? La mayoría de las infecciones urinarias bajas se puede hacer tratamiento ambulatorio, no hay problema, no se tiene que internar, pero una infección urinaria alta es muy probable que necesite internación, ¿ya? Dependiendo de la gravedad del paciente. Entonces, eso sobre los piocitos, que se los voy a escribir acá.
escribir. Biocitos, ¿no? Que tienen que ser valor 0, para que no haya duda, ¿no? O sea, no tiene que haber ni un biocito, y eso es lo correcto, lo sano. En los libros van a ver que dice menor a 2, y yo he leído, pero realmente en la práctica no se aplica eso de 1, 2, no. Eso ya el paciente tiene patologías generalmente. Eso me faltaba ahí, que me estaba olvidando, ¿no? Estos otros estudios en la orina, esto ya no nos interesa mucho porque ya se refiere a estudios específicos para patologías de urología que no estamos viendo ahorita. La secreción uretral tampoco nos interesa mucho, más era el examen general de orina y el cultivo de orina que quería. Y estas ya son pruebas en sangre, ¿no? Que pruebas de función renal, que ya hemos hablado todo esto, ¿no? Entonces, hasta ahí sería el tema de examen general de orina, de laboratorios de orina básicos que tienen que saber, ¿no? ¿Alguna duda de orina que quieran que les aclare? Doctor, en el examen de microscópicos de orina, ¿en bacterias escasos hay que preocuparnos o lo dejamos normal? Buena pregunta, y por eso no está aquí. Vámonos al microscópico. Aquí, como ven, no hay cantidad de bacterias. No he puesto cuántas bacterias tienen que ver o no tienen que ver. ¿Por qué? Porque las bacterias, cuando nos reportan el examen de orina, que es muy frecuente que lo reportan, es el dato más inútil que existe. ¿Por qué? Porque aunque haya muchas bacterias, abundantes bacterias, no significa que haya infección. Puede ser que se lo haya dejado ahí mucho tiempo el sedimento, la muestra. Puede ser por varias causas que haya muchas bacterias, ¿no? Y si dice abundantes bacterias, pero todo lo demás está normal, no le hacemos caso, no nos interesa. Ahora puede ser que diga escasas bacterias, pero tenga leucocitos de 50, piocitos 1 a 2, entonces la cantidad de bacterias, realmente yo y prácticamente la mayoría de los médicos no le damos atención porque no es un dato importante. Pueden engañarnos y pueden mentirnos, es uno de los datos más inútiles. Entonces, si ven abundantes bacterias, bueno, no importa. Si dicen muchos leucocitos, sí, ahí tienen las abundantes bacterias, sí, tiene razón. Pero si solo nos dice abundantes bacterias, no hay que hacerle caso y no hay que darle importancia. ¿Ya? Y en el caso de cristales, oxalato de calcio escaso. Es normal, es esperable. ¿Es normal? El oxalato es un laboratorio que sí puede haber, pero si es escaso, es normal, no hay problema. Nos preocuparíamos ya en el caso que diga abundante. Exactamente. Oxalato de calcio en abundante cantidad o muchos cristales de oxalato de calcio. Muchas veces dice abundante cantidad, correlacionarlo con la clínica. A veces dice para que uno le dé más atención de que sí hay exageradamente cantidad de cristales y puede ser que tenga cálculos, ¿no? Pero escasa cantidad es un valor normal que casi todos tenemos oxalato de calcio normalmente en la orina. Listo, gracias. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Nada más. Muy bien. Entonces, continuemos porque el problema es que nos va a faltar tiempo, tal vez, así que de una vez continuemos con el otro tema que quería, que es el de examen de heces, que de ese no tengo pantalla, pero no tengo diapositivas, pero vamos a hacer con la pizarra, ¿no? Es cortito, espero que nos alcance el tiempo. A ver, examen de heces. Entonces, en el examen de heces, ¿qué es lo que vamos a intentar interpretar? Y es muy parecido a esta parte de la orina, ¿no? Vamos a ver igual la parte macroscópica. Vamos a la parte macroscópica. Y vamos a ver la parte microscópica de las heces, ¿no? Entonces, primero, la muestra del examen de heces depende para qué van a hacerla, ¿no? Porque la solicitud hay que hacerla específica. Por ejemplo, puede haber examen de heces, el examen parasitológico de heces, o se llama coproparasitológico, que es un examen microscópico de las heces, ¿no? En este que vamos a ver, van a poner el microscopio para ver si hay quistes, trofozoitos, parásitos en forma adulta en las heces para diagnosticar una parasitosis en ese paciente, ¿no? Por eso es el coproparasitológico. El término copro es el prefijo para referirse a heces. Mientras que hay otros exámenes, por ejemplo, el examen de moco fecal,
QMS va a intentar determinar si hay leucocitos, si hay mocos, sustancia mucosa en las heces, o si hay incluso algún otro patógeno en las heces, ¿no? También hay el coprocultivo. El coprocultivo es parecido al urocultivo, pero en lugar de hacer un cultivo de orinas, es un examen de heces para ver si crecen patógenos, bacterias ahí, ¿no? Sabemos que en las heces hay bacterias en forma normal, ¿no? De la flora intestinal, pero en el coprocultivo lo que se intenta es ver si hay bacterias patógenas, no saprófitas, ¿no? Por ejemplo, si hay Shigella, si hay Salmonella, si hay otras bacterias que normalmente no deberían estar en estas heces, ¿no? En eso se hace el coprocultivo. Entonces, vamos a ver primero macroscópicamente cómo vamos a interpretar y luego en forma microscópica, ¿no? Forma macroscópica, igual el volumen no nos interesa mucho porque todo este volumen depende de cuánta muestra dimos para el examen. Lo normal que tienen que dar, y eso hay que explicarle al paciente porque a veces llevan un montón o a veces llevan muy poquito, lo normal que tienen que llevar para muestra de heces es el tamaño de una semilla de durazno, más o menos, ¿no? Un mocochichi, más o menos, algo así de cantidad para la muestra de heces tienen que llevar, no necesita más, ¿no? Suficiente con eso. Y ahí nos va a decir, en volumen, va a decir cuánta es la cantidad de heces que presentó ese paciente en su muestra. Ahora, pero ¿cuánto es lo normal de heces que más o menos tiene que presentar un paciente? El volumen varía mucho, ¿no? Depende mucho de la dieta del paciente. El volumen en 24 horas de heces, ¿no? O sea, cuánto uno va a defecar en 24 horas depende mucho de la dieta. ¿Por qué? Porque las dietas con mucha fibra tienen aumento, eliminan mayor cantidad de heces, porque la fibra es una sustancia que no se absorbe. Perdón, hacia arriba. Entonces, como no se absorbe la fibra, va a quedarse en el tubo digestivo y aparte, como esta fibra va a absorber agua, va a retener agua y eso va a hacer que las heces sean más voluminosas. Pero las hace más voluminosas, pero las hace más pastosas, no tan duras, porque absorbe agua. Entonces, la fibra es muy buena en la dieta porque permite que el paciente tenga unos buenos hábitos defecatorios, un buen tránsito intestinal. El paciente que come mucha fibra no se estreñe, no se constipa generalmente, ¿ya? Entonces, eso va a aumentar la cantidad de volumen de heces. ¿Qué sustancias van a disminuir la cantidad de heces? Cuando es una dieta hiperproteica. El paciente que come muchas proteínas, pero poca fibra, las proteínas se reabsorben y quedan pocos productos de desecho para eliminar. Y esos pocos productos de desecho no retienen mucho líquido y por eso el paciente puede quedar estreñido. ¿Por qué? Porque las heces tienen menos líquido y tienen menos masa y por eso le cuesta ir al baño y le duele al paciente. Entonces, estos pacientes con dieta hiperproteica tienen menor volumen y suelen tener constipación. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerar primero en el volumen de las heces. La fibra es buena, muchas proteínas sin fibra es malo, ¿no? Y obviamente también depende de la cantidad de líquido que consuma el paciente. Si es poco líquido, también, aunque haya mucha fibra, va a costar al paciente ir al baño. Siempre mucha fibra con mucho líquido tiene que ir, ¿no? Ahora, otras situaciones que no dependan de la dieta para aumentar el volumen, obviamente están las diarreas, ¿no? Una diarrea va a hacer que el paciente vaya muchas veces al baño porque va a estar eliminando mucho líquido en esas heces por una infección, inflamación, cualquier patología de la parte intestinal. Nos puede llevar una diarrea, una gastroenteritis, una enterocolitis, una proctitis, incluso va a hacer que el paciente aumente su cantidad de volumen de heces por la diarrea, ¿ya? Primero eso. Segundo parámetro que vamos a ver en la parte macroscópica es el color, ¿no? ¿De dónde viene el color de las heces normal? ¿Y cuál es el color de las heces normal? Es marrón, ¿no? Es café, marrón, oscurito. ¿Cómo puede alterarse este color de las heces? Primero, puede quedar sin color. Pueden tener heces blancas. ¿Y por qué se va a dar heces blancas? Porque no hay la sustancia que estaba teniendo las heces de color marrón. ¿Cuál era esa sustancia? La bilirrubina, que se convirtió en estercobilinógeno y estercobilina. Si no hay ese ciclo de la bilirrubina, esa circulación enterohepática, si se bloquea, sobre todo cuando no hay paso de bilirrubina desde la vía biliar hacia el intestino, por un cálculo, un tumor, lo que sea,
las heces se van a volver blancas. Y eso tiene un término, eso se llama acolia. Ese síntoma de heces blancas se denomina acolia. ¿Ya? Luego, otra alteración del color de las heces puede ser heces con sangre, pero va a variar la sangre. Dependiendo de dónde provenga, va a tener diferentes colores, ¿no? Si proviene del tubo digestivo, de la vía digestiva alta, es un color. Si proviene de la vía digestiva baja, es otro. O si proviene del recto o ano, va a tener otro color, ¿ya? Entonces, ahorita ya se va a cortar. Antes de que se corte, quería guardar esta pizarrita para continuar con esto. Y vamos a seguir hablando de esto del color de las heces, ¿ya? Vayan guardándose sus preguntas, me aclaran al inicio de la próxima clase. Vamos a seguir de corrido para que nos alcance, ya así terminamos igual más rápido, ojalá. Entonces, sin descanso, ahorita continuamos y listo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que habíamos visto era examen de heces. Intenté volver a abrir la otra, pero no me deja abrir la nueva pizarrita, que se graba como imagen y no me deja, así que voy a volver a anotar lo que estábamos viendo. Macroscópico. Examen macroscópico, y estábamos en el color, ¿no ven? Color. Y estábamos en la parte, ahí dejémoslo, estamos en la parte de sangre. ¿Cómo se ve la sangre en las heces? Entonces, la sangre de las heces, como les decía, depende mucho del origen de donde esté sangrando. ¿Ya? Porque puede estar sangrando la vía digestiva alta, parte superior de la vía digestiva, la parte digestiva baja, o incluso el final del aparato digestivo, que es el recto y el ano, ¿no? E incluso hay otra posibilidad de que esté saliendo sangre, pero esté oculta, no modifique el color de las heces, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Cuando es un sangrado de la vía digestiva alta, es una hemorragia digestiva alta. La hemorragia digestiva alta, ¿cuál es su característica? ¿Cómo van a ser las heces en una hemorragia digestiva alta? Los que han llevado gastro ya deben saber probablemente, ¿no? Entonces, en una hemorragia digestiva alta, las heces van a adquirir un color negro, va a ser negruzco, como alquitrán más o menos, ¿no? Heces muy oscuras, negras, como alquitrán, si son parcialmente líquidos, o a veces pueden ser sólidas, duras, que igual son bolas negras que ocasionalmente puede tener, ¿no? Entonces, esas heces negras se dan porque la sangre que salió de la parte alta del tubo digestivo se digirió, se oxidó, se sufrió cambios en todo el proceso de digestión, en el estómago, en el intestino, hasta llegar al colon y al ano. Entonces, por eso se convirtió en unas heces negras, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Eso se denomina melena. Cuando el paciente tiene estas heces oscuras, se anota en la historia, paciente presenta melena, ¿ya? Y eso nos indica que hay una hemorragia digestiva alta. Antes de seguir, ¿desde dónde hasta dónde se clasifica la hemorragia digestiva alta y desde dónde va la hemorragia digestiva baja? El punto anatómico para separar una hemorragia digestiva alta de una baja es el ángulo de Treitz. ¿Cuál es el ángulo de Treitz? Es donde termina el duodeno e inicia el yeyuno. Acuérdense, viene esófago, estómago, duodeno, que tiene forma de C, y ahí tiene 4 porciones el duodeno, ¿no? La primera, la segunda, tercera y cuarta, que la cuarta es oblicuo ascendente, justo porque hay un ligamento que lo jala el duodeno hacia arriba, que es el ligamento de Treitz. Entonces, como lo jala hacia arriba y al pasar por ese ligamento, el intestino vuelve a dirigirse hacia abajo, eso forma un ángulo donde está ese ligamento, y ese es el ángulo de Treitz, ¿no? Entonces, el sangrado por encima del ángulo de Treitz, o sea, ¿qué órganos afectaría? Duodeno, estómago y esófago. Eso es una hemorragia digestiva alta. Cuando sangran esos órganos, nos va a dar hemorragia digestiva alta. Cuando sangra debajo del ángulo de Treitz, o sea, el yeyuno, el ilion, el colon, eso ya es una hemorragia digestiva baja, ¿ya? Entonces, primero eso para que se ubique. ¿Cómo va a ser la sangre en una hemorragia ahora digestiva baja?
baja. Ahora sí. Las heces, en ese caso, ya no van a ser heces negras, ¿no? En ese caso, van a ser, como no está completamente digerida esa sangre, como en el anterior caso, va a estar parcialmente digerida. Entonces, se van a ver heces mezcladas con coágulos de sangre y se van a ver heces un poco violáceas, ¿no? Con partes violáceas o todo violáceo, pero heces se nota clarito que son coágulos de sangre mezclados con heces, ¿ya? Entonces van a ver, como les digo, heces algunas partes oscuras, marrones normalmente, pero en partes van a tener como coágulos de sangre, ¿no? Y probablemente vaya a teñir el agua del inodoro igual de un color un poquito rojito por esos coágulos de sangre. ¿Eso cómo se llama? Esa manifestación se denomina hematoquesia. Hematoquesia, ¿ya? Entonces, la hematoquesia, estoy en duda si es con C o con S o con Z, creo que es con C, casi seguro. Entonces, la hematoquesia es la presencia de heces mezcladas con sangre y se dan en las hemorragias digestivas bajas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a ver cuando el paciente tiene sangrado de la parte final del intestino, que es el recto o el ano? En ese caso va a haber sangrado rojo vivo, sangre roja rutilante, ¿no? El color típico de la sangre viva, ¿no? Rojo rutilante, no van a ser coágulos, no, bueno, puede haber un poquito de coágulos que se vayan a quedar ahí, pero más que todo va a salir sangre, ¿no? El paciente no va a tener tanto defecación de heces, sino va a defecar sangre prácticamente, ¿no? ¿Eso cómo se denomina? Eso se llama proctorragia. O también se lo puede denominar rectorragia, ¿ya? Entonces, en los pacientes que tengan patologías del recto, por ejemplo, un tumor de recto, una inflamación del recto, una proctitis, por ejemplo, por parásitos, por quimioterapia, radioterapia, una proctitis actínica, puede tener sangrado de ese recto y va a tener proctorragia o rectorragia, ¿no? O igual con problemas del ano, por ejemplo, unas hemorroides que estén sangrando, una fisura anal, todo eso nos puede dar proctorragia, ¿ya? Entonces, hay que saber bien cómo diferenciar la sangre en las heces en esos casos. Por último, otra presencia de sangre en heces que no se ve, cuando no se ve, se denomina sangre oculta en heces, ¿no? En heces. ¿Y cómo vamos a determinar si tiene sangre oculta en heces? Se hace una prueba, que es la prueba de Guayaco. En la prueba de Guayaco, a una muestra de heces del paciente se le pone agua oxigenada, ¿ya? Y si el paciente tiene sangre en esas heces, que no vamos a ver porque se ve normal las heces en ese caso, lo que se hace es, vamos a ver que va a empezar a producir, ¿qué se llama esto? Espuma, ¿no? Va a formar espumita y eso nos indica que hay sangre en esas heces oculta, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Porque hay muchas patologías que pueden darnos sangrado crónico del aparato digestivo y nos va a dar sangre oculta en heces y nos puede indicar que hay un problema que tal vez si lo tratamos a tiempo puede no ser tan grave. Por ejemplo, un tumor. Hay tumores del colon, sobre todo, que van a producir sangrado crónico en escasa cantidad, que el paciente incluso puede llevar una anemia a largo plazo, y que si lo detectamos rápidamente con una prueba bastante fácil, si vemos que hay sangre en heces, podemos sospechar que hay este tumor y ya se le puede pedir al paciente una colonoscopía, algún otro estudio para confirmar o descartar este tumorcito, ¿no? Entonces, es importante hacerle esta prueba de sangre oculta en heces a los pacientes para descartar sangrado de ese intestino, ¿no? Eso del color de las heces. Pueden haber otros colores también dependiendo de la alimentación. Puede haber el color rojo, así como en la hematoquesia, por la alimentación con remolacha también. Por medicamentos puede cambiar la coloración. La melena se puede confundir cuando el paciente toma algunos medicamentos, por ejemplo el bismuto, da ese aspecto parecido a la melena también. Entonces tenemos que aclarar la causa de ese cambio del color de las heces, si no fue por alimento, por medicamentos o por alguna patología propiamente como estamos viendo acá, ¿no? Eso sobre el color de las heces.
Y ya hemos visto el volumen de las heces, ¿no? Entonces voy a mover todo esto un poquito para mejorar aquí. Y lo que voy a hacer es lo voy a guardar esto y voy a borrar para empezar de nuevo, ¿no? Entonces, para que quede bien nuestro mapita conceptual. Ahí, ahí y ahí. Entonces lo guardamos. Eso sobre la parte macroscópica del color. El volumen también hemos visto. Algo que me falta en la parte macroscópica, me parece que nada más. Vámonos con la otra parte. Vámonos con la parte microscópica. ¿Dónde está esto? Aquí. Muy bien. Entonces, en la parte microscópica de heces. Microscópica. ¿Qué es lo que vamos a evaluar en el estudio microscópico? Primero, si hay diferentes sustancias. ¿Ya? ¿Qué sustancias vamos a intentar evaluar en la parte microscópica? Primero, la presencia de almidón. Almidón. O sea, el almidón es un carbohidrato, la presencia de carbohidratos digeridos muchas veces, ¿no? Cuando hay almidón, cuando hay presencia de carbohidratos parcialmente digeridos en las heces y no completamente, o sea, cuando no se han absorbido en la parte digestiva y se están eliminando las heces, probablemente se trate de un caso de que el paciente tiene un síndrome de mala absorción que está afectando sobre todo a la parte de los carbohidratos. ¿Ya? Entonces, el paciente con almidón en las heces va a presentar un síndrome de mala absorción de carbohidratos. ¿Cómo se denomina la presencia de almidón en las heces? Se llama amilorrea. ¿Ya? La amilorrea. Entonces, si el paciente, si nos dice en el examen de heces, paciente presenta amilorrea, ¿qué vamos a interpretar? Que ese paciente no está absorbiendo los carbohidratos bien de la dieta y probablemente tenga un problema de mala absorción intestinal, ya sea porque el páncreas no está funcionando bien para digerirlos o porque el intestino, a pesar de que el páncreas funcione bien, no los está absorbiendo y los está eliminando, ¿no? Puede ser por un montón de causas a nivel intestinal, ¿no? Puede ser por infecciones, por ejemplo, parásitos, puede ser por inflamaciones crónicas como una enfermedad de Crohn, puede ser por lo que les dije el otro día de la enfermedad de, ¿cómo se llama? La del gluten, una enfermedad celíaca. Exactamente, gracias querido, una enfermedad celíaca, varias patologías que nos pueden llevar a esto, ¿no? Entonces, amilorrea, mala absorción de carbohidratos. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene mala absorción de proteínas? Lo que vamos a ver es fibras musculares en las heces, pero no del propio paciente, sino de lo que está comiendo, de la carne que come, ¿no? Entonces, cuando vemos fibras musculares, nos indica que hay un síndrome de mala absorción también, pero, mala absorción. Pero en este caso, el que se están afectando más que todo son las proteínas, ¿no? Porque el músculo, sobre todo, está formado a nivel de proteínas, principalmente, ¿no? Entonces, cuando vemos esas fibras musculares en las heces, cuando se ve en el microscopio y se notan fibras musculares en las heces que no deberían haber, porque la carne debería haberse digerido, todo lo que hemos comido, en ese caso tiene otro término. En ese caso se denomina creatorrea. Entonces, si el paciente en el informe de heces nos dice presenta creatorrea, vamos a indicar que ese paciente tiene, que se llama, un problema de mala absorción de proteínas con formación de muchas, con la presencia de muchas fibras de músculo en esas heces, ¿no? Entonces, vámonos con eso. Por último, hemos visto primero carbohidratos, después proteínas, y por último, ¿qué pasa cuando los lípidos son los que no se están absorbiendo bien? Cuando hay grasa o lípidos en las heces.
Primero, igual también nos va a decir que es un síndrome de mala absorción, pero a nivel lipídico, ¿no? Y este es el más importante marcador de mala absorción, ¿ya? El de los lípidos es el que más frecuentemente y fácilmente se puede ver, incluso de forma macroscópica podemos ver, ¿no? Vamos a ver igual ahorita la microscópica, pero vamos a ver cómo se podía ver de forma macroscópica esto. Entonces, síndrome de mala absorción de lípidos, ¿no? ¿Cómo se va a ver estos lípidos? Se va a ver como bolitas de grasa en las heces, ¿no? Se van a ver globulitos de grasa entre las heces en forma microscópica, y eso lo vamos a llamar con otro término que se llama esteatorrea. Este es más común, más frecuente este término conocerlo, ¿no? Este probablemente lo hayan escuchado, tal vez los otros dos no. Depende, a menos en mi clase puede ser que sí, pero en otro lado tal vez no lo hayan escuchado. Pero la esteatorrea sí es una alteración que en parasitología han debido ver, en gastroenterología también han debido ver, ¿no? Lo vemos a nivel microscópico, como hemos dicho, como glóbulos o burbujas o bolas de grasa en las heces, microscópicamente. Macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Como heces amarillentas, heces grasosas, muchas veces se ven con grasa, ¿no? Con pedazos amarillentos o totalmente amarillentas, se puede ver. Dos son heces pegajosas. ¿Y cómo vamos a determinar esto? Porque vemos que se suele pegar frecuentemente al inodoro, ¿no? Se pega ahí. Y tercero, macroscópicamente, ¿cómo vamos a determinar la esteatorrea? Porque son heces flotantes, que no se sumergen en el agua del inodoro, sino que quedan flotando muchas veces en la parte superior. Entonces, si vemos heces medio amarillas que se pegan y que flotan, ese paciente está con una esteatorrea, y ese es uno de los marcadores más importantes de que haya un síndrome de mala absorción intestinal, y es el sobre todo no está absorbiendo líquidos, ¿no? Este paciente casi seguro también va a tener estas otras alteraciones. Vamos a ver lípidos, fibras musculares y almidón en ese paciente, ¿ya? Entonces, esas son primero sustancias que vamos a ver en la parte microscópica. Luego, en la parte microscópica, voy a jalar aquí hacia un ladito, también podemos ver otras alteraciones a nivel de las células, ¿ya? Entonces, ¿qué sustancias vamos a ver? ¿Qué células vamos a ver? ¿No? La celularidad, ¿no? Celularidad de las heces. Lo que podemos esperar es como el intestino está constantemente expuesto a patógenos de la dieta, puede ser que coma bacterias, coma toxinas, coma parásitos, el paciente. Entonces, y sabemos que en el intestino hay una actividad linfocitaria muy importante, hay el tejido MALT, ¿no? Si se acuerdan, de M-A-L-T, que es una sigla que significa tejido linfoide asociado a mucosas. Y hay el GALT, que es lo mismo con G-A-L-T, que es el tejido linfoide asociado a tripas, por así decirlo, a las gut, quiere decir a las entrañas, a las vísceras, ¿no? Entonces, tejido linfático asociado a vísceras son los conglomerados de linfocitos que se encuentran en este tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, un conglomerado de linfocitos en el tubo digestivo muy conocido son las famosas placas de Peyer. ¿Se acuerdan qué son las placas de Peyer? Son grupos de linfocitos que se encuentran en el intestino delgado, en el borde antimesentérico, que van a proteger contra infecciones, ¿no? Luego, el propio apéndice es otro tejido linfoideo, inmunológico, que igual muchas veces se va a encargar de producir inmunoglobulinas y es parte del sistema inmunológico más que todo, ¿no? El apéndice, aunque muchas veces se ve que no tiene mucha funcionalidad, por eso se lo puede operar y sacar sin problema, pero se cree que tiene mucha influencia en la parte inmunológica del apéndice, ¿no? Entonces, como tiene tanta capacidad de linfocitos, obviamente en las heces es esperable que haya leucocitos, ¿no? Porque los linfocitos son tipos de leucocitos. Leucocitos. Entonces, cuando hay leucocitos,
escasos, ¿no? Escasos, generalmente así nos reporta, y son de predominio linfocitario, o muchas veces dice, en lugar de linfocitario, dice directamente monocitario, porque al decir monocitario se refiere a linfocitos y a monocitos, ¿no? O no, perdón, no monocitario, mononuclear, perdón, mononuclear es el término. El predominio mononuclear, en ese caso sí se refiere a linfocitos y monocitos. Entonces, esto es lo normal. En ese sí tiene que haber escasos leucocitos, en los cuales los que más predominen sean los linfocitos, o, bueno, por último, los mononucleares, que se refiere a linfocitos y a monocitos, ¿no? Esto, sobre todo en un examen de moco fecal, es lo que nos va a indicar, ¿no? Luego, ¿cómo puede ser que esté alterado? ¿Qué porcentaje o qué resultado nos va a indicar que el paciente tiene una patología, ¿no? Cuando el paciente tiene abundantes leucocitos, primero, leucocitos. Entonces, cuando tiene abundantes leucocitos puede ser de dos tipos, ¿no? Pueden ser linfocitos o pueden ser los granulocitos, o sea, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Puede ser mononuclear o polimorfonuclear. Entonces, cuando es de tipo mononuclear, generalmente nos hace pensar en un problema, en una inflamación o infección de tipo más crónica, un problema crónico. Por ejemplo, puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal como una enfermedad de Crohn, puede ser una parasitosis de mucho tiempo, puede ser una enfermedad que se llama, no parasitaria, fúngica, una micosis intestinal o del tubo digestivo de mucho tiempo, una tuberculosis gastrointestinal podría ser. Entonces, de más tiempo va a haber predominio mononuclear, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hay abundantes leucocitos, pero de tipo polimorfonuclear? Que esos son los... Esto voy a borrar para que quede bien. Esos son los neutrófilos principalmente, ¿no? Polimorfonuclear. En ese caso estamos viendo más una patología aguda. O sea, si el paciente tiene una gastroenteritis bacteriana, va a haber predominio de leucocitos mononucleares. Cuando el paciente tiene una parasitosis aguda, posiblemente vaya a tener predominio polimorfonuclear, tanto por los neutrófilos como los eosinófilos. Cuando el paciente tenga un problema alérgico intestinal, digestivo, por una intoxicación con alguna sustancia que sea alérgico o alguna intoxicación con alguna sustancia tóxica, también nos va a dar predominio polimorfonuclear, ¿no? Entonces, esto es importante porque cuando nosotros solicitemos moco fecal, nos va a decir la cantidad de moco, que es lo que nos toca ahorita ver, y también nos indica la cantidad de células y leucocitos que hay en esas heces del paciente. Esto en pediatría, no sé, los que hayan pasado o los que vayan a pasar, es muy frecuente ver, ¿no? En pediatría es donde más frecuentemente se solicita moco fecal a los niños para ver por qué están con diarrea, ¿no? Entonces, con ese moco fecal nos dice, van a ver que puede ser por un problema viral también, por ejemplo, el mononuclear suele también ser el problema crónico, que voy a aclarar, o también puede ser algo viral. A ver que me deje. Crónico o viral, un virus puede ser en ese caso, cuando hay predominio de mononucleares, o sea, de linfocitos, se evidencian abundantes linfocitos en las heces de este paciente, vamos a sospechar que tal vez sea una infección viral del intestino, y en ese caso no le vamos a dar antibióticos. Mientras que si el paciente con diarrea nos dice que hay muchos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que son los polimorfonucleares, en ese caso probablemente le vayamos a dar antibióticos, sobre todo si nos dice que hay abundante moco en esas heces, ¿no? Y eso es lo último que vamos a ver. Entonces, esto de la celularidad. Por último, vámonos con el moco fecal, la cantidad de moco. Muy bien. Está ocupadita Italis.
Entonces, el moco fecal. Moco fecal, ¿no? ¿Cómo vamos a ver este moco fecal? Nos va a dar muchos datos de moco fecal. El aspecto primero macroscópico del moco fecal y también la cantidad microscópica de moco fecal que se determine, ¿no? Si hay macroscópicamente, quiere decir que hay mucho, ¿no? O sea, si vemos a simple vista que las heces tienen moco, que van a ver, por ejemplo, en las gastroenteritis agudas, en las infecciones de la parte final del tubo digestivo, en las proctitis, por ejemplo, parasitarias a veces, mucho moco se produce y se van a ver en el mismo inodoro ese moco. Entonces, eso es claro indicador de que el paciente está con un problema infeccioso, ¿no? Ahora, puede que no se note tanto que haya presencia de moco, pero en menor cantidad, y eso vamos a ver de forma microscópica, ¿no? Entonces, primero, macroscópicamente, se va a ver la disposición del moco nos hace pensar si el problema es infeccioso de la parte alta del intestino o de la parte final del intestino. ¿Y cómo vamos a ver? Si las heces están cubiertas completamente por moco, por ejemplo, van a ver que las heces tienen un aspecto como brillante prácticamente, van a brillar porque toda la superficie de las heces están con moco. En ese caso vamos a sospechar que el paciente, la parte donde se está produciendo el moco es una parte proximal del tubo digestivo, o sea, posiblemente estómago o intestino delgado. ¿Ya? ¿Alguien se le activó el micrófono otra vez? No sé. ¿O quieres preguntar, Eriquita, algo? No, ya lo apagó. Ya. Entonces, cuando está el intestino, como les digo, las heces cubiertas completamente en la parte superficial con moco, tanto que parece que estuvieran brillando, en ese caso estamos sospechando de una infección alta de la parte intestinal, ¿no? Estómago o intestino delgado, probablemente. En ese caso va a estar cubiertas por moco. Entonces, un problema intestinal alto, ¿no? ¿Qué pasa si el moco no lo vemos cubriendo todas las heces, sino está como en montoncitos, por así decirlo, ¿no? Incluso en el libro dice como en copos de nieve, más o menos así, amontonados en algunas partes de las heces solamente. Entonces, aglomerados, ¿no? Entonces, cuando es una distribución no homogénea en todas las superficies, sino una distribución en algunas partes, ¿no? Entonces, cuando está distribuido en zonas de las heces. En ese caso, lo más probable es que se esté produciendo el moco en una parte más distal del intestino, ¿no? Probablemente sea en la parte baja, o sea, en colon, o en la parte del recto o ano. Entonces, eso es un indicador para ver de dónde está saliendo nuestro moco fecal, ¿no? Esa es la parte, primero, cómo se vería a simple vista. Luego, cómo se lo determinan de forma microscópica este moco fecal. En condiciones normales, tiene que estar ausente, no tiene que haber moco fecal. Ya, eso es lo normal, que esté ausente. Cuando hay moco fecal, generalmente nos indica que hay inflamación. Eso vamos a notar. Cuando está presente, entonces, ya sea macro o microscópica, presente, indica inflamación. Y la inflamación puede ser generalmente secundario a una infección, ¿no? Inflamación a nivel del tubo digestivo intestinal. Entonces, no es normal que el paciente presente moco en las heces. Hay un término que se denomina, ¿qué se llama esto? Lo que la Shigella nos produce es disentería. Disentería. El paciente con disentería, la disentería es un tipo de diarrea que va a presentar el paciente, en la cual esa diarrea presenta tanto moco como sangre muchas veces, ¿no? Es una diarrea acuosa, mucosa con sangre, y es una diarrea generalmente grave, relativamente grave, ¿no? Porque puede deshidratar mucho al paciente y puede llevar a shock al paciente incluso, ¿no? Y una de estas posibles causas de disentería es la bacteriana por una bacteria que se denomina Shigella, ¿no? Entonces la Shigella puede llevarnos a esa disentería, que en ese paciente va a tener heces, diarrea con moco fecal muy marcado, y generalmente también puede venir incluso con sangre, ¿no? Como en una hematoquesia. Entonces hay que tener consideración de las disenterías para ver la presencia de moco fecal, ¿no? Creo que eso es todo de examen de heces, lo principal. Por último, lo que no les estaba nombrando, les nombré al principio, que no estoy hablando, es el coproparasitológico, ¿no? El coproparasitológico.
parasitológico y el coprocultivo. Primero ahí, y aquí vamos a hacer el coprocultivo, que es la parte microbiológica, ¿no? de las heces. El estudio microbiológico, porque queremos determinar si hay microbios o patógenos en esas heces. Entonces vamos a ver aquí microbiología. Entonces tenemos estas dos estudios, ¿no? Que igual hay que pedirlos de forma individual. O sea, si le decimos hacer examen de heces al paciente, prácticamente no va a saber qué hacer el laboratorista. Entonces tenemos que especificar. Quiero examen de sangre oculta en heces. Bueno, entonces va a ser sangre oculta. Quiero determinar estudio microscópico de heces. Va a ver si hay amilorrea, todo esto. Quiero examen de moco fecal. Va a ver si hay moco fecal. Y junto con el moco fecal, normalmente nos va a indicar también la presencia de las células. Ya, eso quiero aclarar. Cuando piden moco fecal, nos dice si hay moco y qué células están en esas heces. ¿Ya? Y después, si dicen, quiero estudio de coproparasitológico, incluso el coproparasitológico puede ser de dos tipos. Puede ser el simple, que solo hacen una muestra de coproparasitológico, o sea, solo le dan una muestra, solo dan un resultado, pero en ocasiones ese resultado no puede ser muy confiable porque hay días que uno elimina parásitos y otros días que no, hay momentos en el día que sí, momentos en el día que no. Entonces, lo ideal es hacer un coproparasitológico seriado. ¿Qué es un coproparasitológico seriado? Es un estudio en el cual se van a hacer, se van a tomar en diferentes días muestras de heces para que en por lo menos 3 muestras vean si hay parásitos. Entonces, si en 3 muestras en días diferentes vemos que no hay parásitos, en ese caso ya es mucho más confiable ese estudio para descartar las parasitosis. Si hacemos un coproparasitológico simple y nos dice que no hay parásitos, no es muy confiable, puede ser que no hayan salido, ¿no? Ahora, si hacemos uno simple y nos dice si hay parásitos, ya fue suficiente, no hay problema. Pero cuando le salga en uno simple negativo, es recomendable hacer seriado para confirmar que ese negativo es realmente negativo, ¿no? Y el coprocultivo, como les decía, es otro estudio del cultivo de heces para ver si hay bacterias que son patógenas. Dentro de esas estaba la que causaba disentería, que es la Shigella, las salmonelas y otros campylobacter y otras bacterias. Vamos a ver si hay crecimiento de esas bacterias en las heces, parecido a lo que vimos en el examen de orina, ¿no? Eso es lo que me faltaba, lo último, sobre este examen de heces. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda, algo que quieran que aclaremos? Los que estén por ahí, creo que no hay, ya se cansaron. Bueno, si tienen preguntas o dudas, nada, muy bien. Entonces no me acuerdo si les debo un video o no, creo que les debo el de la última clase, no estoy seguro. Los voy a subir y estas batallitas, igual nuestros mapas conceptuales. Nos falta solo una clase, que es la que vamos a ver sobre otros estudios de otros líquidos. Vamos a ver lo que podamos avanzar, porque es prácticamente cada líquido hacemos en una clase, uno líquido articular, uno líquido cefalorraquídeo, y los líquidos patológicos en otra, la citis y el pleural, pero vamos a tener que resumirlo bastante para que nos entre la última clase, ¿ya? Y de ahí ya nuestro examen para la próxima, el final, para el miércoles, que entra solo lo que no entró en el primer examen, acuérdense eso, por favor, ¿ya? Y vale 60 puntos según lo que me dijeron. Muy bien, con eso terminamos entonces, no hay dudas. Tengan un buen fin de semana, chicos, y nos vemos el martes.